Vale, muy bien. Bueno, habiendo continuado entonces con los tipos de gráfico que vamos a utilizar, vamos nosotros a ver cómo es que funciona un gráfico y vamos a expresarlo de la siguiente manera. Voy a compartir la pantalla de Excel, ¿ok? Ahora, ¿por qué voy a compartir la pantalla en Excel? Porque en Excel me permite crear un gráfico de forma automática, pero después vamos a ver cómo se hace un gráfico en Word o en Paint o lo que ustedes quieran. Vale, muy bien. Como siempre, nosotros vamos a tener una tabla de frecuencias, las variables, y voy a hacer esto más grande. Vaya, muy bien. Tenemos nuestra tabla de frecuencia, que son las variables y, obviamente, las frecuencias, ¿sí? Vale, muy bien. Vamos a entender lo siguiente. Quiero ver cómo lo voy a explicar. Al momento de que usted tenga que hacer un gráfico, vamos nosotros a seleccionar cuál de estas dos es una variable del eje X y cuál es una variable del eje Y. ¿Qué es eso de variable del eje X y el eje Y? Muy bien, vamos a remontarnos a una cosa llamada plano cartesiano, ¿sí? Muy bien, creo que usted alguna vez vio el plano cartesiano, si no es que nosotros lo vimos en un tema anterior, aquí en la clase. Vale, el plano cartesiano es un plano, es la forma de representar de forma gráfica los números, ¿sí? Entonces, están los números, este es el plano cartesiano, ¿ok? El plano cartesiano se cuenta en dos ejes, como lo hemos explicado antes en la clase de matemáticas, el eje X y el eje Y. ¿Qué es eso del eje X y el eje Y? El eje X son los números que contamos de izquierda a derecha y el eje Y los números que contamos de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, en un gráfico, al ser datos bueno, en un gráfico, al ser datos reales, estamos hablando de cosas que solamente que existen, ¿verdad? Cosas que existen, por lo tanto, en un gráfico siempre se parte de un valor cero, que tendría que ser desde el centro, ¿ok? En otras palabras, en un gráfico, nosotros vamos a trabajar siempre con el lado derecho de un plano cartesiano, o sea, con este pedazo de aquí. ¿Por qué? Porque los gráficos funcionan de la siguiente manera. Datos en relación a algo. O sea, un valor depende de otro valor que nosotros tengamos, como por ejemplo en una tabla, perdón, en una tabla de frecuencias. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el ejemplo de a quién le gustan los tacos? Los tacos de frijol, los tacos de pollo, los tacos de pastor, ¿se acuerdan? O de los restaurantes. Entonces, eh, cuando hablamos son cosas que existen, son cosas que están ahí, por lo tanto vamos a tomar los valores positivos. El eje X tiene que ser positivo porque son cosas que existen. Lo que estamos contando y lo que vamos a demostrar tiene que ser positivo. Vale. Ahora, las variables se van a posicionar en el eje X o a lo largo del eje X. Esto es porque hay variables que pueden ser cuantitativas, como el dinero. Variables que se pueden contar. Así que las vamos a colocar a lo largo del eje X de forma ordenada. Ahora, si una variable es cualitativa, o sea, que no se cuenta o no tiene valor numérico, como son los restaurantes, los sabores de comida, los sentimientos, etcétera, lo vamos a colocar por orden alfabético, para que tenga orden, ¿sí? Orden. Muy bien. Entonces, las variables se van a colocar de izquierda a derecha, ¿sí? Es la primera parte, de izquierda a derecha. Luego vamos a ver las frecuencias. Las frecuencias sí pueden llegar a ser a veces negativas o positivas, dependiendo de lo que estemos contando. Entonces las frecuencias van a tener su altura con respecto al eje Y. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, si nosotros tenemos que estemos contando, quiero ver, supongamos que vamos a contar colores
colores, a los colores favoritos, vea, colores. Por ejemplo, tenemos que rojo tiene 7, digamos. Azul tiene 5. 3. Verde tiene 4 y amarillo tiene 6. Vale, ahí está. Muy bien. Copiamos Vale. eso, profe. Sí, lo van a copiar, pero déjenme terminar, ¿ok? Y yo les doy tiempo para que lo copien. Vale, les voy a explicar. Vale, les voy a explicar. Si se dan cuenta, tenemos variable y frecuencia, ¿sí? Variables son los colores, frecuencia la cantidad que dice ahí. ¿Lo puede ver? Sí, ¿verdad? Vale, muy bien. ¿Cómo vamos a hacer nosotros nuestra tabla de frecuencias a partir de esto? Perdón, ¿cómo vamos a hacer nuestro gráfico? Como vamos a hacer un gráfico de barras, lo primero que vamos a hacer es ordenar las variables en el eje X. Pero estas tienen que respetar un orden. En este caso vamos a respetar el orden alfabético. Entonces, ¿cuál tendríamos que colocar primero? Si vamos a respetar un orden alfabético. Amarillo. Amarillo, muy bien. Primero vamos a colocar el amarillo. Amarillo, así es. Amarillo, amarillo. Vale. Después de amarillo, ¿cuál seguiría? Azul. Azul, muy bien. Azul. Y después. Después seguiría rojo. Rojo. Y por último, verde, ¿verdad? Vale. Muy bien. De nosotros ya hemos colocado dónde vamos a poner las columnas. Las columnas es el palo que vamos a hacer en el gráfico de barras. O sea, las barras. Vaya. Muy bien. Entonces, lo que sigue es lo de las frecuencias. ¿Qué tan altos van a ser las frecuencias? Para eso, primero vamos a dividir en partes iguales la columna del eje Y, o sea, la altura. La altura de esto lo vamos a dividir en partes iguales para que sea de manera exacta la forma en que vamos a separar las variables. O sea, vamos a dividir esto en cantidades iguales, ¿sí? Para que cuando dibujemos o ilustremos las barras, no sea una demasiado exagerada que la otra, sino que tiene que ser como lo más real posible. Así que tenemos que hacer las marcas en lo más, en separaciones lo más igual posible. O sea, esas separaciones que estamos haciendo tienen que estar separadas la misma cantidad una de la otra. ¿Sí? Profe, ¿Qué pasó? si se suman las frecuencias, se podría saber cuánto tiene que medir esta barra. Si sumamos la Bueno, no, frecuencia, la nos va a dar cantidad, un mejor total, dicho, una población. lo de cuántos Pero son rojo, azul, verde. sí, pero es que en el gráfico de barras lo que queremos ver es la diferencia que hay entre unas con las otras. Entonces no vamos a sumar las frecuencias. Vaya. Así que vamos a hacer las columnas, ¿ok? Ya tiene la separación. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cabal. Las que estamos. Entonces, empecemos con amarillo. Amarillo tiene una altura de 6, ¿ok? Una altura de 6. Entonces hacemos la columna que llegue hasta 6. Llega hasta 6. ¿Sí? Vale. El azul. Azul tiene una altura de 5. Entonces bien nosotros y hacemos uno que tenga altura de hasta 5. Vale. Verde tiene una altura de 4. Ah, no, perdón, rojo tiene una altura de 7. Entonces hacemos uno que tenga una altura hasta 7. Y por último, verde tiene una altura de 4. Hacemos con verde uno que tenga una altura de 4. Y así es como se hace el gráfico de barras. Ahora, recordemos esto. El gráfico de barras
solamente funciona para variables que no tienen valor numérico. El gráfico de barras solo sirve para ver cuál es la diferencia de entre una variable con la otra. ¿Sí? Y así se hace un gráfico de barras. Vaya, hoy sí, ya puede copiarlo. Vaya, muy bien. ¿Me permiten borrar, chicos? Sí, profe. Vaya, perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo más. Y
para que veamos en qué caso nosotros podemos tener variables negativas. Las barras pueden ir hacia abajo si si la frecuencia es una frecuencia negativa. Eso se puede ver cuando una frecuencia llega a ser negativa, cuando debemos algo. Por ejemplo, los típicos casos de que alguien tiene manzanas, peras, pupusas, y de la nada regala 5 manzanas. Se queda sin manzanas. Y todavía debe más manzanas. Entonces, cuando alguien debe cosas, los números llegan a ser negativos, o números rojos, como le dicen ahí en la estadística, los números rojos. Pero como nosotros vamos a ver cosas sencillas, vamos a ver un ejemplo con más variables de lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, vamos a probar sabores de helado. Muy bien, tenemos sabores de helado, los fáciles: chocolate, Fresa, fresa, vainilla, vainilla, chicle, pistacho, vainilla, chicle, pistacho, ron y pongámosle café. Digamos que el chocolate tiene 5, la fresa tiene 3, la vainilla tiene 4, el chicle tiene 4, el pistacho tiene 3, el ron tiene 2 y el café tiene 3. Va, muy bien. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer el gráfico usando nada más la parte izquierda del plano cartesiano, perdón, la parte derecha del plano cartesiano. Así que vamos a ocupar como gráfico, vamos a ver, de color rojo. Bueno. Y aquí vamos a ver. Bueno, aquí vamos a colocar nosotros nuestras frecuencias. Vale. En la parte de abajo colocamos las variables y las variables tienen que estar separadas como de una manera pareja una de la otra, ¿sí? O sea, las variables también tienen que estar separadas para tener suficiente espacio de construir las columnas, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. Entonces, las variables las vamos a ordenar por orden alfabético. ¿Cuál sería la primera, chicos? El café. La primera sería café. Voy a poner aquí con color café. Café. chocolate sería el siguiente. Después del café, ¿cuál sería? Chocolate, No, chicle. Sería chicle. Porque chi va antes que cho. Chicle. Iría el chicle. Y luego iría el chocolate. El chocolate. Después del chocolate iría la el fresa. ron, Fresa. Después de la fresa iría el pistacho, luego el ron y luego la vainilla. El pistacho. El pistacho. El ron. Y por último la vainilla. Muy bien. Veamos. Primero el café. Pero antes que eso tenemos nosotros que ver la separación de las columnas. O sea, la frecuencia. Que vamos a ocupar la columna que va de arriba hacia abajo.
Para eso tenemos que poner cantidades exactamente iguales, ¿ok? O sea, distancias iguales. El número más alto es 5. Entonces vamos a llegar hasta 5. Por ejemplo, aquí va a ir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Hasta allá arriba va a llegar. Bueno, veamos. Hagamos las comidas. El café. ¿Hasta dónde llega el café? Café tiene 3. Entonces vamos a llegar hasta 3. Luego vamos con el chicle. El chicle tiene 4. Vamos a llegar hasta 4. El 4. Vaya. Vamos con el chocolate. El chocolate tiene 5. Hasta el chocolate. Vale. Luego vamos con la fresa que tiene 3. El pistacho tiene 3 también. El ron solo tiene 2. Y por último tenemos la vainilla que tiene 4. Ya tenemos construido nuestro gráfico de barras. ¿Ok? Así. Y recuerden, si es posible, escriban aquí los números para que no se les va a olvidar cuál es cuál. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, muy bien. ¿Pueden copiarlo, chicos? No. Vale, cópialo, pues. Vale, muy bien. Vamos a quedar hasta aquí, chicos.
Y felicito a las personas que se han incorporado a la clase, solo la mitad, por cierto. Quiero ver. Y qué lástima. Felicito a Jared, que va a las clases de los días en el colegio y se conectó, no como sus otros compañeros. También, y a todos los que están conectados, muchas gracias. Vaya, la clase queda grabada, pero no va a ser subida porque hay gente que no se conecta. Entonces la mitad se conecta, así que no voy a subir la clase. Cualquier cosa, duda o consulta, me pueden escribir por privado. ¿Qué pasó, Daniela? Vale. Va a quedar así guardada como para recuerdo. Sí, así que tengo la clase grabada por cualquier cosa, ¿verdad? Pero no la voy a subir porque hay gente que no se conecta. Entonces, nos vemos el día martes en la clase de matemáticas. Adiós. Pasen feliz día y Adiós, feliz fin de profe. semana. Adiós, profe. Dios, profe. Nos Cuídese. vemos, un gusto. Adiós.